Bienvenidos a la segunda temporada del podcast de Bebé Tips, un espacio en donde seguiremos acompañándolos para resolver todas sus inquietudes como padres, acercándoles a los mejores especialistas y que siempre estén un paso adelante en la crianza de sus bebés. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a un episodio más de Bebé Tips, el podcast. Este episodio de verdad que es la clave de todo cuando ya tenemos hijos. Porque miren, la verdad es que la vida es una antes y después de que llega un bebé a nuestras vidas. Es un momento mágico, por supuesto, es algo que se espera. Y es que después de estos 9 meses, sea como lo hayas tenido, parto, cesárea, pero ya llegas a casa, entonces te dicen, es que ahí viene lo bueno. Y sí es mágico, pero también es un shock. Vamos a aprender a vivir con una personita más, ya que depende de nosotros. Y hoy nos acompaña María Fernanda Martínez, ella es pediatra, pero también tenemos 2 invitados muy especiales, unos papis que amablemente quisieron compartir con nosotros esa primera experiencia. Ella es Jamila Iker, les vamos a dar la bienvenida. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Karen. Gracias por el espacio. Muchas gracias, igual estamos muy emocionados de poder compartirles un poquito de nuestra historia y pues la verdad le agradezco mucho a Bebé Tips por agradecer y bueno, más que nada por darnos un pequeño espacio. Gracias, Karen, igual agradeciendo a Bebé Tips por invitarnos el día de hoy. Bueno, pues vamos a platicar, ¿les parece? Porque sí, el primer momento, y a mí me gustaría ir con ustedes directamente porque hablemos de las emociones, de lo que sucede a nosotros como mamás, papás, que llegamos a casa el primer día con un bebecito chiquitito. Y entonces dices, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Ahora qué pasa? ¿Qué es lo que sigue? Y nos llenamos de muchas emociones. ¿Cuáles fueron las primeras impresiones que ustedes tuvieron al ya llegar a casa con, en este caso, su bebé, una pequeñita que hoy ya creció, pero en aquel momento, bueno, pues eran nuevos en todo? Por ejemplo, yo estaba muy emocionada pues de ver su piel tan sensible, o sea, una cosita tan pequeña y poder cargarla, la verdad es que me dio un sentimiento tan bonito poder cargarla y verla, o sea, no sé, se me hacía algo muy bonito. Pues tenerla en brazos, pues no piensas realmente que es tu hija, o sea, piensas muchas cosas, entonces, no sé, la verdad es una reacción muy inexplicable, tienes muchas emociones encontradas, entonces, es algo muy bonito. Sí, no, yo no lo creía. Desde el hospital, que yo fui como el primero que la conoció, desde ahí yo no creía que era ella mi hija. Dije, es de verdad, es real. Ya llegando a casa, pues desde el primer pie que pones ya en tu casa, todo va a ser diferente. Sí. Todo es distinto. Ya no puedes hacer la misma rutina que hacías ayer, que hacías hace un mes. Ya todo es distinto, así que sí es una avalancha de emociones. Y te cae más el sentimiento de responsabilidad absoluta con esa niña. Bueno, porque es niña. Así que responsabilidad absoluta al 100%, ese es el sentimiento yo como padre que sentí. Desde un principio que pisé la casa, ya, enfoque. Híjole. Sí, igual ver su carita tan... O sea, es que es algo tan bonito, de verdad, créanme que, no sé, o sea, ya lo han vivido ustedes, en serio, tienes muchas emociones encontradas. Y al verla en casa, pues sientes la responsabilidad justamente tan grande, entonces no sabes ni por dónde empezar, cómo cuidarla, qué necesita, o sea, muchas cosas piensas realmente para tenerla al 100. Es ahí el punto, ¿no? Ahí es la vida real. ¿Cuáles son las emociones más frecuentes tú que lo vives todos los días desde tu profesión? ¿Qué es lo que sienten las mamás y papás? Bueno, yo, o sea, ahorita que están hablando, me remonto a desde que lo recibo al bebé. Qué privilegio tengo yo de recibir vidas y de ver ese encuentro entre mamá y hijo, papá, hijo, lo veo diario. Entonces, por ejemplo, es recibirlo y decir, mamá, aquí está tu bebé, dale un besito. Y a mí hasta luego se me enredan las lagrimitas.
de que me da tanta emoción ver como que, wow, llegó mi príncipe, llegó mi princesa. Es un amor increíble que lo puedo ver de cerca y ya justamente cuando voy con papá también es como un miedo, pero a la vez un amor que me reciben y que se quedan con, ¿qué hago con tanto? Y yo, tranquilo papá, yo, o sea, siempre trato de decir, pesó tanto, pesó esto, yo sé que no me escuchan en ese momento, pero hay abuelitos, hay tíos y todo, entonces les digo, bueno, después les vamos a dar una hojita donde viene todo esto, no se preocupen, pero es la emoción, el cariño, el amor, se siente en la familia y a mí me llena muchísimo ver eso. Puede ser mucho miedo al principio, sí, por supuesto, pero precisamente para eso estamos, para orientarlos, porque pues nadie nos enseña a ser papás. Entonces, poquito a poquito, con amor, siempre con amor, vamos a llevar a este pequeño, esta pequeña a una vida sana y una vida feliz. Por supuesto, las redes de apoyo, ¿no? Es ahorita la familia. Sin embargo, también ya en la práctica, ya cuando llegas a casa y nada más está mamá y papá, pues es como se va dando, ¿no? La situación. Exacto. Y es como se va creando esa familia. Porque te pueden decir muchas cosas, pero todos los niños son distintos. Todas las parejas son distintas. Cada quien viene como con su chip de educación. Entonces, creo que muchas veces sí tendemos a asustar a esos papás primerizos de... Y hazle esto y hazle aquello y no vas a dormir y la lactancia, ¿no? Entonces te llenan como mucha información que sí, si de por sí ya es un choque bien fuerte, te aumentan un poquito más el miedo. Entonces, en este sentido, vamos a uno de los temas que sí o sí tenemos que platicar y es el sueño, ¿no? Que yo creo que sí, me parece que es como de lo más complicado al inicio, porque finalmente sabemos que dormir pues hace que recuperemos, ¿no? Pero en este momento de la vida no vamos a dormir. Entonces, ¿cómo fue para ustedes el poder, pues sí, acoplarse a esos nuevos hábitos a los que ustedes no estaban acostumbrados o el bebé se adapta a ustedes o ustedes al bebé, o cómo funciona? Ok. Pues yo recuerdo que mi bebé dormía de que literal cada 2 horas, o sea, dormía, comía y se dormía 2 horas y el sueño era tan pesado para mí que yo la cargaba y ya sentía yo que de repente, o sea, como que me ganaba tanto el sueño y me iba de lado. Reaccionaba obviamente muy rápido porque decía, o sea, no lo puedo creer, o sea, tengo a mi bebé aquí y yo me estoy durmiendo, pero es complicado porque dejas de dormir absolutamente tus 4 o 5 horas que te aventabas en la tardecita, no sé, por ahí así, o sea, la verdad es que es muy complicado, pero cuando la tienes en brazos y la ves dormir, por ejemplo, yo que veía a mi niña dormir, sientes una calma muy, muy, o sea, es una calma muy, ¿cómo se le puede decir? Pues es muy pesada, o sea, te pasa el sueño y te sientes tranquilo de que ya está durmiendo, ya está descansando, así que hice bien. Qué bueno que me desperté. Sí, es complicado. Ya la pude arrullar, así que ya la puedo dejar. Sí, ya la ves en la cuna. Pero es muy complicado porque, o sea, que la duermes y ya la ves dormida, la vas a acostar y no pasa de que se despierta. No manches, vuelve a empezar y ya la vas a acostar. Toda la noche, ¿no? O sea, sí, la vas a acostar ya con miedo. En lugar de tranquilidad, la vas a acostar con miedo porque se despiertan. Entonces dices, ya se durmió, la voy a acostar, ya me voy a relajar 2 horas, supongamos. Sí, o un sonidito que hagas, un paso en falso. O sea, como, ya cualquier mínimo sonidito se despierta. Esta es la historia de muchas mamás y de muchos papás y de los primeros meses. Esto así funciona. ¿Qué les podemos decir, verdad, Maribel? La realidad es que ¿cuánto tendría que dormir un recién nacido? ¿O cómo te das cuenta que lo que haya dormido, ¿no? Me dan el ejemplo, no sé, cada 2 horas, o sea, hacía por lapsos de 2 horas, ¿cómo te das cuenta que sí descansó? Claro, bueno, un promedio de los recién nacidos que están para dormir, ¿cuántas horas? Entre 16, 18 horas, o sea, sí es más de todo el día. Entonces, yo les digo siempre a los papás, aprovechen cuando ellos están durmiendo, duerman también, porque los necesito fuertes, los necesito enteros para él. Obviamente, pues sí, estás todo el tiempo de que, oye, sí respira, oye, oye, no se me ha hecho popó, o sea, déjenlo tranquilo. Sí, él les va a avisar, o sea, el bebé va a avisar, pero obviamente, pues,
lo que yo recomiendo es que cuando esté acostado, obviamente no tener peluches, no tener, que esté en una superficie lisa, o la espaldita así, boca arriba, porque hay muchas partes en las que dejamos a ver tan envuelto que a veces lo llegamos como a asfixiar, ¿no? Entonces, mejor hay que tener esas medidas. Por eso es tan importante el acercamiento los primeros días de vida de un bebé a un pediatra, para que empecemos a hablar un poquito más de eso. Y para poder hacer rutinas también. Exacto. Porque vamos a otro tema que igual tiene mucha relación con el sueño y es la alimentación, lactancia. Porque, bueno, aquí también entra lo bueno, ¿no? Te dicen, es que si vas a hacer lactancia exclusiva, pues a libre demanda. Entonces entendemos que a libre demanda es cuando el bebé quiera, a la hora que quiera y cuanto quiera. Y entonces, evidentemente, esto sí puede, pues no alterar, pero sí no vas a dormir 4 o 5 horas. Es probable que no. ¿No? De repente también te dicen es que si le dejas de dar de comer cierta cantidad de tiempo, le va a hacer daño. Y aquí de repente hay como mucho mito al respecto. Para ustedes, bueno, para ti principalmente el tema de la lactancia, ¿cómo fue? Pues sí fue complicado porque llega un momento en el que tienes a tu bebé, te sientes tranquila, pero llega un momento en el que también es doloroso de tener tanto tiempo al bebé pegado. Entonces es relajante ver al bebé que ya no llora por hambre, pero sí, cuando ya pasan 2 horas pegado al bebé, sí es muy doloroso. Sí. Oye, y papá, bueno, ahí, por ejemplo, ¿cómo fue el apoyo? Pues bueno, yo en el apoyo, cuando ella, digamos, ya terminaba de alimentar a la nena, yo la cargaba y hacía que eruptara. En lo que ella, pues, descansara y hasta que también la niña eruptara. O luego se llegan a recargar, creo, del estómago y regresan la comida. Así que ahí era como de, bueno, hasta que erupte, ojalá que no regrese la comida, porque si no es volver a repetir, yo creo que el proceso de alimentación. Y así nos hizo varias veces. Así que yo ahí la tenía como 15 minutos, 20 minutos, hasta que eruptara. Ya si ya no pedía más, pues ya yo la iba y la dejaba en la cuna. O luego pues ya la teníamos en brazos. Oye, ¿cuánto tiempo lactaste? Hasta los 10 meses le di lactancia materna y ya después se le fue implementando la leche de fórmula. De fórmula. Pero sí, durante 10 meses sí fue complicado, te cansa mucho la espalda. El hecho de tener a tu bebé aquí es pesadísimo. O sea, creo que a mí, de hecho, se me iban las fuerzas. Si tenía sueño, me daba lo doble de sueño. Realmente, o sea, si tenías las mismas, si comparamos las fuerzas que teníamos de antes, todas literal, como dicen, toda la energía te la jala tu bebé. Sí, todas es las que fuerzas. finalmente va todos sus nutrientes ahí, ¿no? Sí. Y toda la energía y todo el amor también, ¿no? Sí, porque claro. evidentemente también da una satisfacción el poder alimentarlos. ¿Cómo podemos regular aquí y crear hábitos a partir de la lactancia? ¿No? O cómo saber si es lo suficiente, si ya está aquí, porque pues no puedo estar 2 horas, ¿no? Sí. ¿Cómo se va ajustando eso? Claro, bueno, primero que nada necesitamos a mamá bien fuerte, bien alimentada, hidratada. Necesito que mami esté tomando por lo menos, yo les digo siempre, por lo menos 3 litros de agua y que te lo pegues piel con piel. Siempre el apego piel con piel, eso nos da un super plus para empezar la lactancia, porque a veces puede ser difícil. De ese tema, pues me puedo tardar años en hablar, claro. ¿No? Pero de esos 2 puntos son como muy importantes desde un inicio. Después, ¿cómo vamos a saber si ya está comiendo bien? ¿Ok? Bueno, bebé va a empezar como a buscar. Abre la boquita y gira la cabecita de un lado a otro. Entonces empieza a abrir la boca. Y es como una primera señal que te dice, mamá, tengo hambre. Ya después empieza a llorar y ya dices, no, pues ya. Ya después el drama total. Es un drama. Se ponen las manitas en puño. Sí, ahí es cuando ya empiezan así como que ya no puedo más, dame de comer. Pues hay que darle de comer. Bueno, a las técnicas ya las iremos viendo después, pero las técnicas de amamantar también nos ayudan muchísimo para que no duela. La lactancia no debe de doler. Tercer punto. Ahora, ya ¿cómo sabemos que ya se alimentó bien, que ya tiene la pancita llena? Pues bebé se va a relajar,
va a mojar en un día, en un lapso de un día, va a mojar entre 6 y 8 pañales. Entonces, eso es muy importante, que estén bien mojaditos. Revisar su pañal, que no esté de color naranja o rojizo. Cuando está de ese tono, quiere decir que está deshidratado, ¿ok? Entonces empieza como un dato ahí como que, híjole, no le estoy dando suficiente. Y no es malo implementar la fórmula, o sea, si mami está cansada, podemos apoyarnos de fórmula y no pasa nada. Lo que yo quiero es que mamá y papá estén bien para que bebé esté bien, ¿sale? Entonces, una vez implementado eso, se ve que los pañales están mojaditos, bien llenitos y todo. Bebé, cuando termina de comer, relaja los puños, se duerme, ahora sí ya, plácidamente está cómoda. Entonces, cómoda en el caso de su bebé, ¿no? Algo que también me gustaría mucho agregar es que también en las rutinas que podríamos implementar es que en la mañana empecemos a abrir cortinas, a alzar un poquito la voz, poner música, no sé qué. Llega la noche, bajamos un poquito la luz, cortinas, que le dé un poquito el sol en la mañana, un poquito para que, no quiero que me los pongan en el sol así directamente porque obviamente su piel es tan delgada como decías. Entonces, que le dé un rayito de luz, así, pero en la noche apagar cortinas, empezar a bajar el tono de voz, ya hasta yo lo estoy bajando, pero empezar así un poquito para que él también tenga esa rutina y poco a poco vamos a implementar también la rutina de comer, de dormir y así, poco a poquito. Va poco a poquito porque sí, efectivamente, ellos no saben si es día, si es noche, si es tarde, si es madrugada, no hay sentido del tiempo. Y de nosotros como responsables de esos pequeñitos depende que aprendan precisamente cuando es de día, cuando echa relajo y cuando ya es momento de cerrar el ojito. Ahora, en este tema de la lactancia, y decías la fórmula, que además de verdad es válida, no pasa nada y te ayuda muchísimo. Se pueden empezar a crear rutinas para que duerman un poquito más, es decir, o sea, lactancia, pues sí, entiendo, todo el día. Pero, ¿qué pasa si en la noche le damos un poquito de fórmula? ¿Ayuda? Claro. Yo siempre digo, soy pro lactancia, pero también por soy supuesto. pro mamá, pro papá, o sea, si papá y mamá están bien, mejor, o sea, pro salud mental de ambos padres, y si de ahí tengo que sacrificar la lactancia materna, lo voy a hacer, o sea, yo prefiero hablar y que estén bien los padres. Una vez que estén bien ellos, voy a saber que mi bebé, mi paciente va a estar bien. Entonces, no hay que satanizar tampoco la lactancia. Bueno, pero ya de la fórmula. La fórmula, claro, solo saber qué fórmula, ¿no? Exacto. Para eso están los especialistas, efectivamente. Ya se hablará en la consulta de que, oye, es que yo creo que le cae mal esto y eso. Yo te recomiendo esto, podemos hacer esto, o un banquito de leche, también se puede, que ese es otro tema que también es muy amplio, que también se los doy a mis pacientes, pero obviamente es con mucho tiempo, pero ya tendremos oportunidad a lo mejor de hablarlo de lactancia, vamos a hablar de lactancia. Me encanta ese tema. Pero mientras larguísimo. Tanto, ya sé, regresemos a donde estábamos, decías de los pañales, ¿no? Que ese se puede convertir también en todo un tema, porque entonces somos primerizos. Ya le pusimos el pañal y a Laura es así como de ya se lo tengo que cambiar y en qué momento será, ¿no? Y si ya se me pasó y entonces si ya se, porque además sí pasa, o sea, si llega a haber una rosadura, la piel es tan delicada que sí puede pasar. Cuéntenme ahí la experiencia que ustedes tuvieron, cada cuánto lo cambiaban, ¿les llegó a pasar que le lastimara? Sí, la verdad es que sí íbamos y todo el tiempo estábamos sobre de ella, o sea, tanto de cómo comía, su sueño, alimento, o sea, todo, de los pañalitos, pues sí, justamente era de que estaba dormida, íbamos y le revisábamos, a ver si no ya estaba orinada o así, ¿no? Y ya veíamos que no, y pues ya, y al poquito de rato otra vez íbamos y revisábamos, y precisamente me daba cuenta en las líneas que traen los pañales, que le trae azul, si ya está orinada, se vuelve amarilla. O viceversa, es bien amarilla y se vuelve azul. Entonces, la verdad es que, pues sí estábamos todo el tiempo ahí, sí nos pasó, sí se rozó, es natural, es normal. Súper. Pero, ¿cómo se llama? Sí, sentíamos horrible, o sea, porque lloraba, de que le dolía. Nosotros también nos sentíamos mal, así como de, no, a lo mejor no alcancé a cambiarle el pañal a tiempo. No lo hacíamos bien, o sea, sentíamos eso y ya era de estar comprando nuestras pomadas para las rosaduras.
y estar siendo muy delicados, como si estuviéramos desactivando una bomba. Muy delicado. Sí, es que cualquier roce no sabemos qué está pasando acá. Híjole, ¿sabes qué? Mejor sí hay que preguntarle al pediatra qué pañales nos recomienda. Y justo sí empezamos a utilizar Bebe Tips pero ciertos pañales en específico que eran como de piel sensible y que tenían que manzanilla o algo así por el estilo, creo. Así que digamos eso pues nos empezó a ayudar porque ya veíamos que ya no se rozaba. No le incomodaban también porque igual lloraba de que a lo mejor de tanto movimiento se le desacomodaba y lloraba. Entonces, desde que usamos Bebe Tips, no le volvió a suceder ni una rosadura. No, y es que, ¿qué les digo? Era una bebé chiquitita, o sea, todavía tengo como la medida exacta de qué tamaño era, así, hasta acá. Fue como por aquí. Muy chiquitita. Estaba muy chiquita. Fue prematura. Y entonces, bueno, eso hace que la piel sea mucho más delicada cuando son prematuros y es... pues sí, a ver, de lo básico que debes de tener cuidado en un recién nacido, si es la alimentación, el sueño y si el pañal, porque es el que te puede detonar justamente un llanto que no sabes de dónde viene. ¿Por qué sí es importante? Y por ejemplo, eso que les decía, como cada cuánto tiempo es oportuno cambiarlo, ahí ¿cómo le van midiendo los papás? Bueno, el tema de la piel en los bebés, sobre todo prematuros, es tan amplio el tema porque podemos ver que la piel de un bebé es tan delicada y tan frágil, tan delgadita. Por eso solo pedimos que el baño puede ser a partir de las 48, 72 horas de haber nacido. Sí, ok. Y de ahí ya, pero luego me dicen, los baño con esponjita y todo. No, únicamente usen el jaboncito con sus manos y así. Y lo secan a toquecitos. Claro, y que no dure el baño más de 10 minutos, ¿sale? Y con su toallita secarlo bien y todo. Las rosaduras de pañal suceden porque tienen demasiado tiempo el pañal mojado o con las heces ahí. Tienen ácidos biliares que hace es un ácido que lastima la piel, entonces por eso tanto tiempo hace que la rosadura, ahí se quede una rosadura. Sí podemos ayudar muchísimo a papás a explicarles eso, principalmente que la higiene nos lleva a que si no se lo quitamos el pañal inmediatamente después de haber hecho pipí, se va a rozar. O sea, sí podemos prevenir esas rosaduras, pero con limpieza, no excesiva tampoco, pero sí cambiarle el pañal. Oye, como dices, yo ya vi la rayita ahí que está azul, hay que cambiárselo ya, porque si no va a rozarse. Sí se va a rozar. Lo más que podemos cambiarlo y lo mejor sí es el agüita o sea, si están en casa, lo mejor es limpiar con agüita. Toallitas de solo agua, que no estén perfumadas. Sin alcohol. Sin color. También las cremas, por ejemplo, que dices que huele bien rico a bebé, pero yo prefiero la crema blanca, sin fragancia, sin olor. O sea, todo así, lo más sencillo que se pueda. Y sí ponerle cremita a sus bebés, porque muchas veces me llegan sin hidratación de la piel y a veces se nos olvida que es nuestro órgano más grande y que nos cubre y nos protege de tanto. Entonces, cuidemos la piel de nuestros bebés y sus pompitas. Y ahí está Bebe Tips, que tiene todas las opciones de pañales para todos los bebés, el que se adapte evidentemente a lo que necesita. Ahora vámonos a otro tema que decíamos al inicio, que me parece que es uno de los grandes miedos cuando ya nos quedamos solitos, cuando ya no está la abuelita, ¿no? Que regularmente ahí están presentes. Y entonces ya cada quien a su casa, ¿no? Y empieza el miedo de, ¿estará respirando? ¿Estará bien? Y o sea, claro, de por sí el no dormir, ya, mira, vas a estar alerta el resto de tu vida a partir de que tienes un hijo. Eso es una realidad. De verdad, vivimos en alerta, pero más cuando no sabes, ¿no? O sea, cuando no sabes cómo va a reaccionar la personita. Entonces, yo sé que en esto ustedes se tuvieron que poner de acuerdo para que me digan, pues, de esos sustillos que de repente llegamos a tener o que nos provocamos, ¿cuál es el que más recuerdan? ¿Qué es como lo más común? Pues tuvimos un debate de eso y sí duró como una hora, como de cuál de todos esos sustos
pues nos dejó como marca, de los cuales yo creo que fueron 2 muy importantes. Uno de que la bebé ya está en la cuna y ya sé por cómo la acomodábamos para descansar o dormir, porque a veces ya tenía ella como su lado de dormir para que ella descansara. Así que se ahogaba mucho. Por las noches ya durmiendo, descansando, ya escuchábamos como lloraba, pero ahogándose. Ajá, es que como que se tragaba su misma salivita y pues trataba de respirar, pero en lugar de respirar, tosía demasiado. Entonces ya llegaba un momento en el que jalaba el aire así como cuando de plano no puedes ni respirar, así. Entonces la verdad nos espantábamos y sí, pues, no sabíamos nosotros qué hacer y era cargarla, ¿qué hacemos? ¿Sabes qué? De una vez pedir un carro, vámonos al pediatra, al doctor, al hospital. Y ya cuando llegamos al pediatra, es normal, no pasa nada, no se asusten, es que ya sea por la leche, a veces se les queda como tantita fórmula o de la lactancia aquí y se la siguen tragando, generan mucha saliva los bebés, así que no saben cómo tragar todavía, así que están aprendiendo eso. Por eso pasa eso, pero ustedes no se preocupen, cuando pasa eso, la levantan, la inclinan, y la están haciendo igual que erupte y listo. Y se acabó. Es todo. Pero nosotros sí era como de, ¿y ahora qué hacemos? ¿Está ahogando? ¿Qué pasa? Y otro era ya como de meses la bebé, pero constantemente los papás, yo creo que todos lo están haciendo, usan guantecitos para las manos, para los bebés. Sí. ¿Qué pasó? En eso ya le pongamos el dedo, esa experiencia. Toda una noche la bebé estuvo llorando, no por hambre, no por rosadura de pañal, no por otra cosa, simplemente llora. Pero nunca supimos por qué, siempre estuvimos como de ¿por qué llora? Siempre nos estuvimos cuestionando ¿por qué llora? Y le rezábamos el pañal. A lo mejor sí se iba a enfermar, porque luego lloran porque se iban a enfermar. A lo mejor le dolía la garganta, la pancita, los cólicos, etc. Nunca supimos por qué. Hasta que ella se fue a trabajar. Yo me fui a casa de mis abuelos. Y ya en casa de mis abuelos pues dije, bueno, yo creo que ya está muy acalorada la bebé, a lo mejor sea por eso. Está bochornada, así que la voy a destapar. Le quito los guantes y la empiezo a revisar de todo el cuerpo, pero nunca me percaté de revisarle las manos. Le quito los guantes y veo que en su dedito, creo que era ¿verdad? Creo que tenía un pelo de cabello enredado en su dedo. Y ya le estaba cortando la circulación. Pero estaba, o sea, parece que te arrancas un cabello y le hiciste así todo hasta que se acabara de enredar el cabello. Un nudo muy, muy enredado. Su dedito estaba morado. Estaba morado, hinchado. Sí. Y yo me sorprendí, dije, no manches, ve su dedo. Consígueme unas tijeras, o sea, rápido, porque si no, no vaya a ser que pueda perder el dedo o algo así por la falta de circulación. Así que despacito, igual con las tijeritas, y le mandé fotos, le digo, mira qué terminó siendo, por eso estaba llore la niña. Oh, no. Y era por lo de los guantes. Nunca nos dimos cuenta. Siempre pensamos que fue justamente por calor, cólicos, pañal, o sea, cosas que dices son normales, ¿no? Pero nunca nos dimos cuenta. ¿Cómo se aprende de verdad con el paso de los días? Esta experiencia nos encanta que la hayan compartido para que, por favor, mamás, papás, escúchenla, porque sí suele pasar. Muchísimo. ¿Cuánto? A ver, de esas situaciones que tú dices, ¡ay, pero cómo! Sí pasa. Algunas de las más comunes. Claro, bueno, eso que contaron es algo muy común que pasa, o sea, que nos llega al hospital justamente y como nosotros como pediatras revisamos al niño de pies a cabeza desnudo. Sí. Por eso insistimos tanto en no colocar guantecitos, los calcetines también, me dices que tiene frío. Hay calcetines que yo, por ejemplo, a propósito, yo los volteo porque justamente tienen unos hilitos. Las costuritas. Ajá, las costuritas. Entonces, eso ha pasado muchísimo y como de la experiencia que he tenido, pues he visto deditos de los pies moraditos. Entonces ahora pasó en la mano. También. Sí, fue en la mano. Entonces yo de plano le digo, mire, esto va a la basura, mamá. Desde esa vez no volvimos a usar guantes. De plano él me dijo, en Navidad volvemos a usar guantes. Definitivamente los tiramos. Nada que no te deje ver
el cuerpecito completo, ¿no? Sí. Otra cosa que nos ha pasado a lo mejor en urgencias de hospital, llega papá con bebé así como todo moradito también, pero eso puede ser porque la técnica de alimentación no es la correcta. Luego los acuestan y obviamente no tienen ese reflejo de poder deglutirlo bien y quedárselo, se les puede regresar y hay algo que se llama broncoaspiración. Sí. Entonces eso es muy grave. Por favor, no vayan a dar a sus pequeños, o sea, luego de comer, acostarlos. No, hay que sacarle el airecito, aunque sea estar ahí, pues sí, cargarlo. ¿Cuánto tiempo más lo vas a cargar? Va a crecer y después ya no va. Pero sí, que esté ahí y ya después, ya que esté dormido, ok, ya, vamos a acostarlo. Eso también me ha pasado mucho, que llegan a urgencias así y pues a veces hay situaciones muy tristes, ¿no? Datos de alarma que quisiera yo dar como para todos los papás sería que, por ejemplo, la naricita son datos de dificultad respiratoria, papás. La naricita se llama aleteo nasal, que abre y cierra. Es un primer dato de dificultad respiratoria. Segundo dato de dificultad respiratoria, el pechito. Se los marcan las costillas y empieza como un sube y baja de la pancita y del tórax. Otro dato, la boquita moradita, la carita, las manitas, todo eso también son datos de alarma que hay que llevar al pediatra inmediatamente. Otro dato de alarma, los pañales, o sea, que si no me esté haciendo pipí los números de pañales que dije anteriormente, 6 a 8, y que sea de ese color rojizo, naranjoso, también hay que ver por qué no está bien hidratado, que no esté creciendo adecuadamente, que no esté tranquilo, como les decía, el empuñamiento de manos que esté todo el tiempo así no es bueno tampoco, o sea, hay que ver por qué, que no esté relajado, no esté creciendo bien, no duerma bien, no lo vean como es un bebé normal, o sea, sí, necesitamos ver mucho de eso. También quiero recalcar lo de la higiene, también el lavado del ombliguito, que muchas veces dicen, el cordón umbilical, ¿qué onda con eso? ¿Cuánto tiempo se tiene que caer eso? Hay que solo lavar con agua y jabón y jamás poner moneditas, alimentos, pasas, frijolitos, fajeritos, y nos dijeron el eso, santo ahí. No, nada, porque se me infecta. Es una vía que tenía con mamá en la pancita y son arterias muy grandes que llegan al corazón. Nosotros usamos a veces esa vía para meter medicamentos, obviamente con toda la técnica estéril cuando tienen que estar hospitalizados, pero si nosotros no mantenemos bien en limpia esa área, se nos va a infectar y si huele mal, llévenlo al pediatra, por favor. Por favor, porque a veces de ahí se nos convierte en algo muy, muy complicado y llegan a sepsis, que es la infección generalizada del cuerpo. Entonces, eso es algo que también quisiera yo recalcar porque hoy me estoy acordando de varias anécdotas. Sí. No suban a sus niños en las hamacas. ¿Cuántas caídas he tenido recién nacidos y con fractura de cráneo? Entonces, no suban a los bebés a las hamacas, se los pido por favor, eso es algo que me llega casi diario y ya me cansé de repetírselos. No, ni dejarlos solos en cama también. No. De verdad, son muchos los cuidados, mucha la atención. Yo sé que a veces decimos, ay, qué complicado está esto, qué cansado, pero no, nada es para siempre y todo pasa. Oigan, les queremos agradecer muchísimo por compartir, por estar aquí, dar su testimonio. Jamila, Iker, María Fernanda, muchas gracias, gran labor tienes de todos los días y bueno, pues a seguirle. Sí, claro. ¿Estamos listos para el siguiente? Sí. ¿Ya aprendido? Sí, ya. Ya, con experiencias, pero sí. Buenas y malas, pero sí. Pero sí. Con toda la actitud. Muy bien, muchísimas gracias. Y sí, efectivamente, no vienen con un manual que te diga por dónde sí, por dónde no hay instructivos. No hay mamá y papá perfecto, lo que sí hay es seguir a tu intuición. Eso jamás va a fallar. Así es que muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de Bebé Tips, el podcast. Nos vemos en la siguiente.